Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver divisor de corrientes. Aquí tenemos un esquema donde tenemos dos resistores que están conectados en paralelo a una fuente, ¿sí? Es la manera correcta de incrementar o instalar o montar un sistema mayor a través de sistemas menores conectados siempre en paralelo, porque siempre vamos a obtener entre estos dos bornes, entre estos dos nodos, la misma diferencia de tensión, ¿sí? Que va a ser de la fuente. Lo que va a cambiar van a ser las corrientes. Lógicamente que la R1, la R2 son resistencias equivalentes. Para obtener esa resistencia equivalente, que puede haber sido que estén tanto en serie como en paralelo también en los subsistemas que están siendo integrados a este sistema mayor, pero nos estamos basando ahora en las resistencias equivalentes. De esta manera, en la medida que vayamos incrementando cargas, ¿sí?, vamos a estar incrementando nuestra I total, ¿sí? En este caso hablamos de dos vías y en realidad el cálculo de división de tensión siempre se hace sobre dos vías, al margen de que si tengas 3, 4, 5, 6 circuitos instalados en paralelo, va a haber que resumirlos a siempre dos para poder calcularlo. Eso lo vamos a ver en los videos que siguen, ¿sí? Ahora nos vamos a centrar en esto. Para poder entender la implicancia de los resistores en una configuración paralelo, vamos a tener que entender primero o irnos al divisor de tensión. Vamos a contraponer todo esto con el divisor de tensión para entender el funcionamiento de la resistencia. Decíamos que voltaje es igual a I por R y decíamos que en un resistor se iba a consumir o se iba a disipar una potencia, se iba a consumir una energía, que esa energía era proporcional al voltaje que caía, en tanto que la función de la resistencia era proporcional siempre al voltaje. Sabiendo la proporcionalidad de la resistencia, íbamos a tener claro cuál va a ser la proporción de voltaje que iba a caer en cada uno de ellos. Ahora bien, vamos a contraponer este concepto con el divisor de corrientes. Cuando hablamos de divisor de corrientes, hablamos de I. I es igual a voltaje sobre resistencia. Y en este caso, la resistencia tiene un papel diferente, porque si la resistencia es grande, la corriente será pequeña. Si la resistencia es menor, la corriente será mayor, ¿sí? Hay una relación inversa entre corriente y resistencia. Eso es clave para poder entender esto que es divisor de corrientes. Habíamos obtenido y habíamos aprendido cómo obtener la resistencia equivalente en paralelo, y ahora nos va a servir para poder calcular esa I total. Pero antes de pasar a eso, vamos a entender un poquito más. Vamos a usar la lógica. ¿Por dónde va a pasar la mayor cantidad de corriente? ¿Por el circuito 1 o por el circuito 2? Es decir, ¿por la resistencia 1 o por la resistencia 2? La resistencia 2 es un poco mayor que la resistencia 1. Lógicamente, la mayor corriente pasará por la menor resistencia, ¿sí? Como hablábamos recién, hay una cuestión inversa, ¿sí? También es una cuestión de proporcionalidad, pero tiene una óptica diferente, y eso es lo que estoy tratando de explicar. En tanto que si yo quiero calcular la corriente que está pasando en el circuito 1, usando la fórmula convencional, sería I1 es igual a la I total por, en este caso, el coeficiente que se va a obtener. Si yo quiero saber la I1, voy a tener que posicionarme o ver lo que pasa en la otra rama, en tanto que será R2 entre R1 más R2, entre la suma de todas, ¿sí? ¿Qué proporción tengo en esta R2 respecto al consorcio total? Y eso me va a dar un coeficiente que, como habíamos visto cuando vimos divisores de tensión, no es otra cosa que esto, que regla 3 simple, o sea que esto es matemática muy simple.
Multiplicando esto a la I total, vamos a obtener la I1. Esta fórmula convencional propende al error, encamina al error cuando tenés muchos circuitos y tenés que hacer varios cálculos. Y en virtud de eso, yo te voy a pasar una fórmula que he montado para evitar justamente el error. Porque el error, cuando te dedicas profesionalmente a esto, impacta directamente en el presupuesto, ¿sí? Si habías presupuestado una determinada ganancia, esa ganancia va a ser mucho menor cuando cometas muchos errores. Es decir, es directamente proporcional el error con tu margen de rentabilidad, ¿sí? Así que lo que hay que hacer es evitarlo a toda costa. La construcción que yo hice es, si yo quiero saber I1, hagamos lo siguiente. Hagamos la I total, multipliquemos, y ahora con esta variante, hagamos 1 menos. ¿Por qué? Si yo hago 1 menos, ya estoy dando vuelta el resultado aquí. Y ya voy a poder basar mi análisis en lo que acontece en este circuito, ¿sí? ¿Qué pasa en R1 respecto a la suma de las resistencias? R1 más R2. ¿Sí? En otras palabras, voy a obtener un coeficiente que multiplicado esta I total me va a dar lo que está pasando, la corriente que está pasando en este circuito. Y eso evita considerablemente el error cuando tengo que calcular, hacer muchos cálculos de circuitos, ¿sí? Yo finalmente esto lo reduzco a esto, a un coeficiente. Yo hago un coeficiente, ¿sí? Coeficiente 1 es igual del circuito 1 por el orden. Este es el circuito 1, que por aquí pasa la corriente 1, tenemos la resistencia equivalente 1, y acá tenemos la 2 y el 2, en tanto que por una cuestión de orden, no tiene otra, puedes poner el nombre que se te ocurra, ¿sí? Entonces el coeficiente 1 será así, el coeficiente 2 será de esta manera, ¿sí? Perdón, aquí vamos a sacarle este paréntesis que está de más. Y bueno, ahí tenemos la fórmula simplificada y esta fórmula te va a evitar un montón de dolores de cabeza y un montón de errores. Vamos a empezar calculando primero la corriente total. La I total es igual a voltaje sobre resistencia equivalente, paralelo, ¿sí? Porque estas dos resistencias están conectadas entre sí, respecto a la fuente en paralelo. En tanto que tendremos 12 voltios entre 5182.44 ohmios, ¿sí? Siempre hay que basarnos en la unidad y es recomendable utilizar los decimales que podamos, porque eso nos va a dar una mayor precisión en la corriente que estamos calculando, ¿sí? Esto va a ser igual, nuestra I total va a ser igual, si haces el cálculo, a 0.00231 amperios, o lo que es lo mismo, 2.31 miliamperios. Esto lo vamos a poner aquí, nuestra I total. Vamos a poner en amperes 0.00231 amperios, ¿sí? Y ahora vamos a sacar nuestros coeficientes. Decíamos que si queremos el coeficiente 1 va a ser igual a 1 menos, en este caso, R1 entre R1 más R2. ¿Sí? Coeficiente 1 es igual a 1 menos 10.330 ohmios entre 20.730 ohmios. ¿Sí? El coeficiente 1 es igual a 1 menos 0.498. Si hago esta resta me va a dar la relación inversa, ¿sí? 0.502.
este es el coeficiente que multiplicado a esta corriente me va a dar lo que pasa en la corriente 1. Me va a dar exactamente la corriente 1, ¿sí? Tanto que este va a ser el coeficiente del circuito número 1. 0.502. Si queremos obtener el coeficiente del circuito 2, vamos a modificar aquí 2. Aquí vamos a modificar esto por 10.400. Y aquí vamos a invertir estos valores, ¿sí? 502 y el resultado va a ser 400.498. Si sumamos estos dos coeficientes, nos debe dar la unidad 0.498, en tanto que si sumamos estos dos coeficientes, como decía, nos va a dar 1, ¿sí? Es una cuestión de proporcionalidad. Ahora, si queremos calcular la corriente 1, la I1 va a ser igual a la IT por el coeficiente 1. Si queremos calcular la I2, va a ser igual a la IT por el coeficiente 2. ¿Sí? Si hacemos estos cálculos, vamos a obtener que 0.00231 por 0.502. Vamos a usar varios decimales porque aquí estamos muy jugados, las resistencias son muy parecidas, ¿sí? Estamos hablando casi del 50%, ¿eh? Casi la relación es 50%, ¿sí? Tanto que vamos a obtener 0.00159 amperios o 1.59 miliamperios. Si queremos saber la corriente 2, es 0.00231 por 0.498 y obtendremos que es 0.00150 amperios o 1.5 miliamperios. Claro está que esta corriente es apenas un poquito mayor porque esta resistencia es un poquito menor, ¿sí? Y lógicamente, si lo medimos con el multímetro, vamos a obtener, la precisión de un multímetro puede llegar hasta aquí. Vamos a decir, ¿son iguales? No, no son iguales, hay una pequeña diferencia. Por eso es tan importante el cálculo. El cálculo y también de la mano de la parte práctica, poder hacer, digamos, esos análisis de forma práctica, midiendo, y de forma matemática. La matemática siempre te va a aproximar mucho más. Aquí vas a tener una pequeña diferencia, pero existe, ¿sí? Espero que te esté gustando lo que estoy haciendo, espero que te sirva, y bueno, en el próximo seguiremos desarrollando este tema. Por ahora te dejo un abrazo.